resulta que todo lo que ella necesitaba para su servicio, el universo se lo proporcionaba. Y le pregunté cuántos recursos, y me dijo que le habían donado más de 400 millones de euros a lo largo de su vida. ¿Okay? Cuando ganó el premio Nobel de la Paz, ganó 1 millón de euros con el premio. Para que no solo gastó en peluquería ni en ropa, como hubieran hecho otras, pero lo ganó. Entonces, generalmente, fíjate, hay una cierta relación, no en todos los casos, pero hay una cierta relación entre el nivel de consciencia y la pobreza, porque la pobreza no es tanto una cuestión económica, sino a veces, no siempre, a veces también es una cuestión de nivel de conciencia mental, ¿no? Porque si tú tienes algo que ofrecer, por ejemplo, el otro día me preguntaban, no estaba hablando de España, era un país que había un gran problema de paro, y digo, pues mira qué sencillo, si todo lo que llevan 5 años parados aprendieran chino, ya no estaría parado. Entonces, todos vivimos de vender algo. Los profesores viven de vender un conocimiento que ellos tienen, que imparten, que ayudan a educar a los médicos, viven de curarte las enfermedades, ¿no? Si los arquitectos viven de vender su conocimiento de construir casas o edificios, o lo que sea, pero todos vivimos de vender algo, y vosotros tenéis que aseguraros que vais a tener algo que vender. Digo, si yo, por ejemplo, mañana me arruinara, pues supongo que me ganaría ir dando conferencias, porque me pagarían las conferencias si yo cobrase. No cobro, ¿entiendes? Pero si cobrase me las pagaría. Y podría vivir, porque tengo algo que decir. No sé si explico, ¿no? Entonces, sí que hay una cierta relación entre el nivel de conciencia y algunos problemas de la pobreza, pero no siempre es así. Los niveles son temas diferentes, ¿no? Pero si estás en los niveles altos de conciencia, tienes garantizada la abundancia. Eso te lo aseguro. ¿Cuánta gente invitaba a comer a Gandhi? Pues no sé hablar con él, ¿sabes si me explico? O sea, si tienes alto nivel de conciencia, no hay problema de recursos ni de abundancia. Lo veremos mañana con más detalle, pero esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, claro. Que antes has dicho que las cosas que supuestamente que no están bien pasan en el mundo pasan por una razón porque la gente tiene que aprender de ellas. Pero si aceptamos esa teoría como cierta y aceptamos todos los sucesos que pasan en el mundo como no buenos, como si fueran buenos, en realidad no tuviera algo que nos movería a nosotros para combatir ese tipo de sucesos no buenos. Vamos a ver, mira, muy buena pregunta. Una de las cosas que a lo mejor en este curso vamos a hablar también más y vamos a ir quitándonos de la cabeza es la palabra combatir, ¿vale? Porque si tú le preguntaras a Gandhi, a Teresa de Calcuta, a alguna de estas personas de alto nivel de conciencia que ha habido en el mundo, que hay muchos más que ellos, pero pongo todos los ejemplos que todo el mundo los conoce, ¿no? Ellos nunca se manifestaban ni luchaban en contra de nada. ¿Okay? Ellos siempre se manifestaban y luchaban a favor de algo. ¿Explico? Pues yo para estar a favor del amor no tengo que estar en contra del odio. ¿Entiendes? Entonces, cada vez que tú combates algo, el primer efecto por la ley de armonía es que energizas ese algo a lo que estás combatiendo, lo cual no es muy inteligente, ¿verdad? Porque tú lo que quieres es que desaparezca. Entonces, si quieres que desaparezca, no le des vida. ¿Explico? Entonces tú luchas a favor de su virtud opuesta. No sé si me explico. Es mucho más eficaz para cambiar las cosas energéticamente. Ten en cuenta que todo es energía y que la energía es más contagiosa que la vida. ¿Okay? Entonces no combatas nada. Entonces, una cosa que nosotros aceptemos algo, aunque, vamos a ver, este es el problema. Es que me ha hecho una pregunta muy buena que me da pie a contestarte esto, ¿no? Una de las cosas que necesitáis aprender a hacer para tener más paz interior, ¿verdad?, de cara al futuro, es tenéis que aprender a no juzgar. ¿Okay? Pero claro, cuando a mí me dijeron eso a tu edad, yo no sabía cómo hacer, porque decía, joder, si no juzgo, caigo en el relativismo. Entonces, claro, me parece igual que maten a alguien que le den de comer, o sea, no sé, ¿no? ¿Cómo resuelvo ese problema, verdad? ¿Cómo hago para no juzgar y al mismo tiempo para no caer en el relativismo? Pues un maestro me dio una vez la solución, y desde que lo comprendí me da mucho mejor. Me dijo que yo tenía que aprender a evaluar o discernir, pero que no tenía que juzgar y que no tenía que ser relativista. Pero ¿de qué diferencia hay entre evaluar, discernir y juzgar? Y me dijo,
Mira, cuando juzgas, tú estás metiendo una carga emocional propia. Luego, mientras que cuando evalúas o disciernes, solo lo estás viendo. Estás viendo que eso no está evolucionado, por ejemplo, estás viendo un asesinato, y digo, esto no es, digo, lo que más rodea, pero comprendo que si ocurre es porque el universo necesita que ciertas almas pasen por las experiencias. ¿Qué le voy a hacer? No sé si me explico, pero al comprender la necesidad del evento, baja mi aversión. No sé si me... Y al bajar mi aversión, sube mi paz. Claro, exactamente. No se te olvide nunca ese triángulo. Si fueras mi hijo, te diría, mira, grábatelo aquí. O sea, no sé cómo explicarte, ¿no? Porque tu vida va a depender de eso, de comprender ese triángulo bien. ¿Alguna otra pregunta ahí por ahí? Bueno, yo quería preguntar, me lo he preguntado más de una vez a mí mismo también. Venga, hijo, a ver si... La posibilidad y hasta qué punto, si fuera posible, sintetizar el propósito de una situación del momento presente. Sí. ¿A qué te refieres con sintetizar? Pues a extraer el significado, a lo mejor, podría decirlo así de esa manera. Vamos a ver. Una de las cosas que yo les digo siempre a las personas es que antes de hacer nada, ninguna actividad, lo primero que tienes que hacer es preguntarte cuál es tu propósito. ¿Okay? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Vale? Porque eso te sitúa, ¿vale? Y te concentra. Y te hace preguntarte para qué hacer las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que le digo a la gente, para ayudarles a incrementar la paz interior, es lo siguiente. Mira, toda la noche, cuando te vas a dormir, tardas un minuto en hacerlo, ¿vale? Piensa, ese día, ¿qué te ha quitado la paz? A lo mejor venías a clase y te has encontrado un tapón y te has estresado, ¿sabes? O resulta que un amigo tuyo te ha pegado un chillido, o tu novia no te ha contestado la llamada, o tu padre hace una discusión, yo qué sé. O sea, ¿qué cosas ese día te han quitado tu paz? ¿Vale? Una vez que has visto qué cosas te han quitado tu paz ese día, pregúntate luego por la noche, la segunda pregunta es, ¿cómo tendría que ver este evento o situación que me ha quitado la paz para que no me la quite? Y ya verás que vas a entrenar tu mente a ver las cosas correctamente, porque no te va a quedar más remedio. ¿Explico? Has dicho cómo tendría que ver. ¿Cómo tendrías tú que ver la situación? ¿Explico? O sea, por ejemplo, yo tengo un atasco, ¿no?, de tráfico viniendo aquí a dar una clase hoy, me puedo poner nervioso, no llego a tiempo, vengo de viaje, ¿no? Entonces, si me encuentro el atasco, ¿cómo tengo que ver yo la situación para no perder la paz? Pues ya te digo que no hay nada más que una forma de verlo, que aplica a todas las situaciones. Yo tendré que pensar, mira, yo he hecho todo lo posible por llegar a clase a tiempo, vengo de viaje, ¿explico? Puede pasar una cosa de fuerza mayor, ya se arreglará, ya me lo disculparán los alumnos, ya le pediré a Carmen un poco más en mi lugar, que seguro que me hubiera hecho hasta mejor que yo, ¿vale? Etcétera, ¿no? O sea, que puedo pensar de muchas maneras, ¿vale?, que no me quitarían la paz. Ahora, si yo no pienso que todo es perfecto y necesario, y que ese evento, lo que está es puesto ahí para que yo ejercite mi paciencia, mi tranquilidad, mi aceptación de las cosas, pues no me quita la paz. Ahora, si lo miro como lo miraría antes, ¿no?, me cago en la leche, estoy llegando tarde a clase, los alumnos me están esperando, o el profesor, un amigo mío, Juan, me va a matar, no sé qué, tal cual. Pues entonces, claro, me quita la paz y me estreso, ¿te das cuenta? El evento es el mismo, un tapón de tráfico. Lo que determina cómo lo vivo soy yo. ¿Me explico? Y ese es el tema que vosotros tenéis que pensar y trabajar y entrenar, ¿vale? No sé si te he contestado la pregunta, pero... Sí, pero no, ¿no? Porque sirve. Sirve, ok. Vale. Otro. Pues parece que ha quedado muy claro todo ese tema, ¿no? Sí. Pues entonces déjame el micro y Sí, vamos claro a que ir, sí. nos vamos a ir un poquito antes. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Sí, les dije que me iba a cambiar un poco la vida. Hombre, no nos ha cambiado, pero hemos tomado conciencia de que hay otra forma de comportarse en la vida y mañana veremos más. Decía Gonzalo Rodríguez Fraile, si él se arruinara, daría conferencia y se ganaría la vida. Yo he
dado conferencias por muchos sitios, lo máximo que me han pagado han sido 300 euros. Una vez me pagaron 1000, pero a él le pagan 100.000. Esa es la diferencia. Y yo hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque llevo 33 años de profesor aquí. Ahora mismo hay más de 150 alumnos sentados en esta clase. He visto un silencio y un respeto a los tres profesores que no estamos acostumbrados. O sea que se lo agradezco muchísimo ese respeto que han tenido a los tres profesores. Gonzalo Rodríguez Fraile no es profesor, es financiero, pero de verdad que estoy muy agradecido del extraordinario comportamiento que han tenido ustedes. Mañana la clase la vamos a tener nieve en el aula magna, ¿verdad? Sí. Por la mañana solo será a las 9:15. Y por la tarde los alumnos que se estén cambiando, que se lo autoricemos, pues porque hay casi 300 alumnos, 260 alumnos, pues será en este mismo aula. Pero por la mañana empezaremos a las 9:15. Y hay algunos alumnos que me han pedido que don Gonzalo les firme el libro para dedicarse a sus padres o a ellos mismos, ¿no? De todas formas, quería decirle que el libro se lo pueden regalar a sus padres, que les encantará una vez que hagan los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, Gonzalo, te pido por favor que le firmes el libro a los pocos que quieren, que son muchos, y nada más. Muchísimas gracias y hasta mañana.